Buscamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. Salmo 47. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a esta nueva emisión de su programa Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Veíamos en el programa anterior ¿quién es el Dios del que hablan los profetas? Era el planteamiento con el que empezábamos. Y comenzábamos, y lo dejábamos por falta de tiempo, viendo cada uno de los 5 pasos en que Dios va modelando a su pueblo. Y pudimos ver el primero, ¿no? En el que descubría, podríamos decir así, el pueblo elegido, que Yahvé es el nombre más importante de Dios. Hoy vamos a continuar con estos 5 pasos, por decirlo, con el segundo, en el que podríamos llamarlo que la bondad y misericordia son las metáforas de las manos de Dios. Seguimos con la imagen del alfarero. Y es que el alfarero forma con sus manos la vasija en el torno. Yahvé, en el curso de la historia, modela a Israel hasta convertirlo en pueblo de su propiedad. Israel es la vasija modelada por las manos de Dios en el torno del tiempo. ¿Qué forma desea conferir Dios a la cerámica? Como quiere el Señor que sea el Israel que tornea. La Biblia enseña que la realidad no es fruto de la causalidad, sino que nace del proyecto de Dios. El salmista observa el firmamento, obra de las manos de Dios, y exclama: el cielo, los cielos proclaman la gloria de Dios. Salmo 19:1. Cuando contempla la historia, detecta a Israel sostenido por Dios y grita: dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Salmo 136:1. La naturaleza y la historia explicitan el modelado de Dios, o dicho en el lenguaje de la Biblia, proclaman la gloria de Dios. Israel, contemplando la creación y fijándose en los sucesos de la historia, veía la intimidad de Dios, la gloria de Dios. Donde Dios plasma con mayor intensidad su gloria, es decir, su forma de ser, es en la persona humana. El salmista percibe en su vida la obra de Dios y reza: tú formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. Salmo 139:13. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Génesis 1:26. Y se acerca a hablar con él a la hora de la brisa. Génesis 3:8-9. Israel no es un ente abstracto, sino un conjunto de personas concebidas para ser semblanza de Dios. Isaías describe cómo Dios forma a su pueblo en el capítulo 43, versículos del 1 al 7, y explica la razón última por lo que lo ha creado: a los que creen para mi gloria, a los que yo he hecho y formado. Isaías 43:7. Cuando Yahvé, como un alfarero, modela a Israel, no pretende producir un cacharro cualquiera, sino elaborar la mejor cerámica, la que refleje ante todo la imagen de Dios. Yahvé desea que Israel manifieste la gloria de Dios, que sea entre los pueblos la viva expresión de la ternura del Señor. La misión de Israel radica en ser testigo de la bondad de Dios que teje nuestra vida con amor apasionado. Las manos con que Yahvé modela a Israel no son manos corporales, sino la misericordia y la clemencia, la bondad y la fidelidad. Escuchemos el libro del Éxodo. Entonces pasó el Señor delante de Moisés clamando: el Señor, un Dios clemente y misericordioso, paciente, lleno de bondad y fiel, que mantiene su amor eternamente,
que perdona la iniquidad, la maldad y el pecado, pero que no los deja impunes, sino que castiga la iniquidad a los padres de los padres en los hijos y los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34, 6, 7. La palabra que traducimos por misericordia proviene en lengua hebrea de una expresión que significa el seno materno. En sentido metafórico señala el sentimiento íntimo, profundo y amoroso que liga a dos personas por lazos de sangre y de corazón, como la madre y el padre con su propio hijo, Salmo 103:13, o a un hermano con otro, Génesis 43:30. El término clemencia es sinónimo del anterior, pero incorpora un matiz. Se trata de la misericordia, pero no como un concepto vacío, sino como una realidad tangible que Dios manifiesta a Israel. Cuando Yahvé modela a su pueblo, lo hace con la misma ternura que el seno de la madre conforma al hijo, o con el amor entrañable con que el padre lo educa y hace crecer, o con el afecto al que se entregan dos buenos amigos. Dios misericordioso y clemente indica en el Éxodo 34:6 cómo Yahvé siente por el pueblo que teje entre sus manos el mismo amor que un padre por el hijo que ha engendrado y ve crecer en su hacienda. Yahvé es rico en bondad y fidelidad. Conviene precisar la diferencia entre la bondad y la misericordia. La misericordia es el sentimiento de amor espontáneo que brota de la madre y el padre hacia su hijo, o que nace entre dos amigos. La bondad no surge de un sentimiento espontáneo, sino de una deliberación consciente, como consecuencia de la relajación de derechos y deberes entre dos personas. Pongamos un ejemplo. Un maestro es bueno, no por un impulso del corazón, sino porque cumple con su obligación de formar a los estudiantes. Un alumno es bueno no porque sí, sino porque se esfuerza en cumplir su deber de aprender y formarse. Dios es bueno porque a pesar del pecado e iniquidad de su pueblo, persiste en la tarea de hacerlo feliz, de moldearlo a su propia imagen y semejanza. La bondad de Dios es distinta de la bondad humana. Yahvé conserva su bondad hasta la 1000ª generación y solo recuerda la culpa de los hombres hasta la 4ª. La historia de la antigüedad descubre que los dioses, se caracterizaban por la crueldad en los castigos que infligían a sus súbditos. En el conjunto de las religiones orientales, Yahvé es un Dios muy original. Se excede en el ejercicio de la bondad y la misericordia y se queda corto para rememorar la iniquidad humana. La bondad de Dios figura acompañada de la palabra fidelidad, que matiza su significado. La fidelidad designa, en términos humanos, la conducta del hombre honesto con su prójimo, veraz en sus palabras y estable en sus acciones. La voz hebrea, que traducimos por fidelidad, no se dice de los hombres, sino solo de Dios. Yahvé es fiel no solo porque es honesto, veraz y estable, sino porque es el Dios de cuyas obras y palabras es posible fiarse en todo momento y en cualquier situación. Dios siempre cumple su palabra, y su palabra es volverse siempre hacia el hombre para que encuentre en él cobijo y protección. Misericordia y clemencia, bondad y fidelidad son las manos con que Yahvé modela a su pueblo para convertirlo en el reflejo de su amor. El alfarero que elabora vasijas y Yahvé que moldea a su pueblo sufrían el mismo problema. Cuando el barro no está húmedo, se endurece y no se deja tornear. Fácilmente se resquebraja y se rompe. Israel, demasiadas veces, estaba falto de agua, era un barro reseco que no se dejaba trabajar y se cuarteaba entre los dedos de Dios. Yahvé quería hacer de Israel su imagen viva, pero constataba con tristeza que el pueblo reseco se resistía
¿Qué significa, hermanas y hermanos, la sequedad de la arcilla que no se deja moldear? En el Antiguo Testamento, la sed o la sequedad suele ser una metáfora que ilustra las consecuencias de la idolatría. Isaías acusa al pueblo de haber abandonado a Yahvé y corrido tras los falsos dioses, y le anuncia: seréis como encina con las hojas marchitas, como un huerto sin agua. Isaías 1, 28, 30. La idolatría consiste en abandonar a Yahvé para ir en pos de otros dioses, y deja al idólatra agostado y sin agua. ¿Cuáles son los falsos dioses por los que Israel abandona a Yahvé? Pues escuchemos el libro del Deuteronomio. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en esa tierra buena, no te olvides del Señor tu Dios. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas construido hermosas casas y las habites, cuando se multiplique tu ganado mayor y menor, tu plata, tu oro y todos tus bienes, que no se engría tu corazón ni te olvides del Señor tu Dios. Y no digas: por la fuerza y el poder de mi brazo he conseguido todo esto. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te ha dado fuerza para adquirir esa riqueza, cumpliendo así la alianza que hizo con juramento a tus antepasados, como hace hoy. Deuteronomio 8, 7, 18. Los falsos dioses son tres: el poder, por la fuerza y el poder de mi brazo; el tener, cuando hayas comido y te hayas saciado; y el aparentar, no digas. Muchas veces Israel abandonó a Yahvé, el Dios de la misericordia y la bondad, que tejía su existencia con amor apasionado. Israel se dejó ganar el corazón por el afán de poder, el ansia de tener y la vana ilusión de aparentar. Seguir a los falsos dioses le salió muy caro: el destierro, la miseria, la opresión de los pobres, la vergüenza ante las demás naciones, etc. Los profetas son los mejores testigos de la destrucción de Israel tras la idolatría, de la sequedad de Israel seducido por falsas divinidades. La adoración de los ídolos es sólo el aspecto externo de la idolatría. La idolatría real consiste en huir de las manos de Dios para entregar la vida al poder y tener y aparentar. La idolatría trae consigo la infelicidad, porque por mucho que nos esforcemos, siempre hay alguien más poderoso, más pudiente y con más prestigio que nosotros. Esta experiencia de infelicidad, que se denomina en la Biblia sequedad, y cuántas veces en la vida cristiana sabe a poco tener a Dios por Padre y saber que ama con pasión, y gastamos la existencia en perseguir otros premios, consumir, dominar, aparentar. La bondad y la misericordia de Yahvé modelan a Israel para crear un pueblo que sea testimonio del amor de Dios. Muchas veces la vasija que Yahvé tornea lleva marcados los desgarrones y roturas de la idolatría. Al contemplar a Israel, imagen de nuestra propia vida, nos percatamos de la obra de Dios, pero también discernimos las distorsionadas huellas del pecado. Lo más importante es que las huellas del pecado y la impronta de las manos de Dios no pesan igual en el aspecto final de la vasija. Lo crucial es el reflejo del amor de Dios. Cuando el barro reseco se rompía, el alfarero no lo desdeñaba, sino que volvía a empezar transformándolo en un vaso distinto. Jeremías 18, 1, 6. Cuando Israel huía de Yahvé y se entregaba a los ídolos, quedaba seco y sin agua. Yahvé no lo abandonaba, le entregaba su perdón, y con el mismo barro seguía trabajando a su pueblo. Pues hermanos, terminamos. Al observar la semblanza de Israel y nuestra propia vida, percibimos a la vez la imagen de Dios y las heridas del pecado. Cuando contemplamos los pasos de la culpa en nuestra existencia, su aspecto nos causa desazón, pero también es posible mirar los golpes del pecado desde la perspectiva de Dios. A los ojos de Dios, incluso las marcas que el pecado deja en nuestra existencia son testimonio de su amor,
porque son el contraluz del perdón que Dios gratuitamente nos ha concedido. Lo dejamos aquí. Nos estamos pasando de tiempo. Nos van a matar, Dios mío. En fin, me despido. Se despide de ustedes el presbítero Francisco Javier Izquierdo, de la Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas en Zaragoza, España. Y terminamos con esta oración por la paz. Dios fuerte y misericordioso, que rechazas las guerras y humillas a los hombres soberbios, date prisa en apartar de nosotros la destrucción y las lágrimas, para que todos podamos llamarnos hijos tuyos con entera verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, nos vemos en la próxima emisión, aquí en Crecer Juntos, en Radio Anglicana. Y no lo olviden, todo es gracia. Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Paz a los hombres que ama. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Jóvenes de toda la tierra, cantad y anunciad con nosotros por las sendas del mundo la buena noticia